Hola, sean cordialmente bienvenidos a su curso de electrotecnia. Soy el ingeniero Jesús Alfredo Gómez y en esta primera sesión vamos a hablar sobre lo que es la presentación e introducción al curso. En primer lugar vamos a hablar sobre el temario de la materia. La materia está compuesta por 6 unidades. La primera unidad está relacionada con circuitos eléctricos. Vamos a ver todo lo que son circuitos, cómo se resuelven, las leyes que rigen a los circuitos, potencia activa, reactiva, aparente, triángulo de potencia, corrección de factor de potencia, todo ello. Para luego pasar a lo que es el transformador monofásico, principio de funcionamiento, para qué se usa y cómo funciona. Luego tendremos lo que es la unidad 3, que son los sistemas polifásicos, en especial los sistemas trifásicos, para luego pasar a la unidad 4, que está relacionada con lo que es máquina sincrónica. Cómo funciona una máquina sincrónica, cuál es su circuito equivalente y para qué se usa. Luego tenemos la unidad 5, que está relacionada con el motor de inducción. Y por último, una unidad relacionada con aplicaciones de la electrotecnia o aplicaciones industriales. Bien, ¿cómo vamos a evaluar esto? En primer lugar, tenemos 3 exámenes parciales. Un examen parcial de la unidad 1 con un porcentaje de 20%, al igual que el segundo y el tercer parcial, donde el segundo parcial es de las unidades 2 y 3 y el tercer parcial es de las unidades 4 y 5. Posteriormente tenemos un ensayo de la unidad 6 que vale 15%. Ese ensayo va a estar relacionado con alguna aplicación de la electrotecnia en algún campo que les interese. Luego tenemos un 20% de evaluación continua y 5% en asistencia. La asistencia, pues, entendiendo cómo está la situación país, no es obligatoria, pero sí la voy a premiar. O sea, si usted va a todas las clases, pues tiene un punto al final, un punto valioso. Importante que ustedes sepan que el 100% de la definitiva de su materia como tal va a estar conformada por el 80% de la definitiva de la teoría, es decir, que a la nota definitiva de la teoría se va a multiplicar por 0.8 y el 20% de la definitiva más el 20% de la definitiva de laboratorio, es decir, que la nota de laboratorio se va a multiplicar por 0.2 y eso se va a sumar y por ende tenemos la nota definitiva. ¿Qué puede suceder? ¿Cuáles son los posibles escenarios? Para estar aprobado, la nota definitiva de la teoría tiene que ser mayor o igual a 10 puntos y tener aprobado el laboratorio, por supuesto. ¿Qué pasa si no? Existe el escenario de recuperativo o reparación que debe tener una nota mayor o igual a 5 puntos en la teoría y menor a 10 y tener aprobado el laboratorio. ¿Y qué pasa si no cumple ninguna de las dos condiciones? Pues no tiene derecho a reparación, que sería una nota definitiva en la teoría menor o igual a 5, o haber reprobado el laboratorio. Ok, habiendo planteado lo que es el plan de evaluación, vamos a pasar a la introducción de la materia, lo que está relacionado con la estimación del consumo de energía eléctrica. En primer lugar, debemos tener claro lo que es la electrotecnia. La electrotecnia como tal es el estudio de la electricidad, ¿sí? Y estudia la electricidad y sus diversas aplicaciones. Bueno, vamos a hablar ahora como tal de lo que son conceptos básicos. En primer lugar tenemos lo que es una carga eléctrica. Una carga eléctrica en el plano de electrotecnia es todo aquel equipo o artefacto que requiera el uso de energía eléctrica para su funcionamiento. Por ejemplo, una computadora es una carga eléctrica, una nevera es una carga eléctrica, una cocina eléctrica es una carga eléctrica, un teléfono celular es una carga eléctrica. ¿Por qué? Porque requiere electricidad para poder funcionar. Ok, ahora pasemos a lo que es una factura. Factura por concepto de consumo de electricidad. Es un documento comercial para el cobro del servicio de energía eléctrica. Ok, pero ¿cómo es una factura de electricidad? Normalmente, hasta hace 3-4 años aproximadamente, Corpoelect se encargaba de emitir a sus clientes facturas como las que vamos a ver ahorita,
en la que especificaban los siguientes datos. En primer lugar tenemos la información del cliente. Luego tenemos el número de factura, por supuesto, y el NIC. El NIC como tal es el número de contrato que tiene el cliente. Es como tal el número por el cual la empresa identifica al cliente. Luego, pasando a datos más interesantes, tenemos el consumo histórico por día, que nos muestra una gráfica de los kilovatios hora consumido por cada uno de los días del mes. Y aquí podemos ver un promedio. Luego tenemos los datos del servicio de electricidad, los cuales son los días facturados, los kilovatios horas al día que se consumieron. Tenemos el tipo de tarifa, ya vamos a hablar lo que es una tarifa, y el tipo de cliente, que en este caso es residencial. Fíjense aquí en los datos del medidor. Ya vamos a hablar de lo que es un medidor, pero básicamente el cobro de la tarifa, el cobro del consumo de la electricidad va a depender de la lectura que se haga en el medidor. ¿Cómo es eso? Bueno, a inicio de mes va a ir al medidor de esa casa una persona a anotar cuál es la lectura del medidor. Luego, al final del mes, esa misma persona o otra persona relacionada con la empresa va a ir a anotar la lectura del medidor, y lo que vamos a pagar va a ser esa diferencia o esa resta. Fíjense, aquí está el consumo. Entonces, ¿cuál es el problema en este caso? Como no existe un sistema automatizado, es decir, un sistema en el cual el medidor está conectado de forma automática con la empresa, pues las lecturas, tanto a principio como a final de mes, van a depender de una persona, y esa persona puede equivocarse. Entonces, esa equivocación de esa persona puede generarnos que el servicio de electricidad sea más alto, porque las lecturas no son las adecuadas, o se pague menos. Pasemos a lo que es los detalles de la facturación, como tal lo pueden apreciar aquí. Luego vemos el cobro de la tarifa, o sea, el cobro del servicio. En algunos casos, el servicio de aseo viene reflejado en la factura de electricidad, y vemos el saldo total a pagar aquí. Eso normalmente se aplicaba en Corpoelec, pero vamos a decir que porque no hay suficiente material para hacerlo, pues ya no se usa. Ok, habiendo dicho lo que es una factura, vamos a aplicar a lo que es la tarifa. La tarifa como tal es la estructura de precios y derechos. En una tarifa a usted pues le dice la empresa a cuántos bolívares le va a cobrar, en este caso el kilovatio hora. La tarifa va a depender del tipo de cliente que usted sea, si es un cliente residencial, un cliente comercial, el tipo de zona donde usted viva. Si usted vive en, por ejemplo, si hay una casa en Guataparo, en Valencia, va a tener una tarifa mucho más alta que una casa en alguna zona de Naguanagua, porque primero las clases sociales que viven en ambas zonas son muy distintas, ¿sí? Y también va a depender del tipo de consumo que usted haga. Si usted tiene un alto consumo en el mes, la tarifa va a ser más elevada. Pero si usted tiene un consumo normal, la tarifa va a ser menos elevada. Bien, pasemos a lo que es el consumo de energía eléctrica. Como su palabra lo indica, es la cantidad de energía eléctrica consumida o demandada por un usuario o cliente. Ahora hablemos de lo que es el medidor, que estamos hablando en la parte de factura. Un medidor es un contador de energía eléctrica. Es la cantidad indicada por este es proporcional al monto al cancelar. Ahora bien, si la cantidad indicada por este es proporcional al monto a cancelar, ¿por qué es tan importante que el medidor se encuentre funcionando en óptimas condiciones? Por lo anteriormente mencionado, dependiendo a lo que refleja el medidor es lo que nosotros vamos a pagar. Y en este caso, ¿cómo verificamos su buen funcionamiento? Importante pregunta. Tenemos dos maneras de hacerlo. La primera forma, y la más sencilla a mi parecer, es llegar y desconectar todo en la casa o bajar todos los breakers e ir a verificar si el disco del medidor se encuentra girando. Si el disco del medidor se encuentra girando es porque algo malo está pasando. Resulta que en
el disco del medidor va a girar dependiendo de la cantidad de energía que nosotros consumimos. Si nosotros no estamos consumiendo energía, pues no debería girar. En el caso de que todo esté desconectado y no gire, pues el medidor está funcionando de forma óptima. Si todo está desconectado y el medidor sigue girando, es porque pueden pasar dos cosas. Es porque el medidor está dañado o porque alguien está conectado a nuestra red de consumo y no nos ha dicho nada. O sea, algún suscriptor que está robándonos la electricidad. Otra forma de hacerlo es a través de una estimación de consumo de energía eléctrica. Pero ¿cómo se hace eso? Ok, en primer lugar tenemos que ver cuántas cargas tenemos en nuestras casas y qué tipo de cargas tenemos. Por ejemplo, aquí podemos observar todas las cargas que tenemos en nuestras casas, el número de cargas que tenemos y la potencia típica de cada una de las cargas. Tenemos que ver cuántas horas a diarias lo usamos, cuántos días a la semana y por ende lo demás a partir de allí es puro cálculo. Por ejemplo, aquí vamos a centrarnos en el bombillo incandescente de 60 vatios. Resulta que en esta casa que estamos estudiando tenemos dos bombillos incandescentes de 60 vatios, donde por ende la potencia consumida por cada bombillo es de 60 vatios. Resulta que el bombillo es utilizado 1 hora diaria y se usa los 7 días a la semana. Es decir que se usa 7 horas semanales. Entonces, los vatios hora por semana del bombillo yo los voy a obtener multiplicando este 7 por el número de cargas por la potencia de cada una de las cargas. Entonces eso me va a dar 840 vatios hora por semana. Cada una de esas cosas la voy a hacer para todas las cargas que tengamos en nuestras casas. Luego voy a sumar todo esto y eso me va a dar el número total de vatio hora por semana consumidos. Resulta que tenemos que ver cuántas semanas hay por mes. Podemos utilizar este factor de conversión, 30 entre 7, 30 días a 7 días por semana, son 4.3 semanas al mes. Luego tenemos que pasar estos vatios hora por semana a vatios hora por mes y no es más que multiplicar esto por 4.3. Nos da esto que está aquí. Luego tenemos que llevar estos vatios horas por mes a kilovatio hora por mes. Y no es más que agarrar y dividir esto entre 1000 y nos da 790,58 kilovatios hora al mes para esta cantidad de cargas y para estos usos que tenemos aquí. Ahora bien, ahí no se ha terminado el estudio o la estimación de consumo de energía eléctrica. Existen, como les comenté, tarifas en este caso para residenciales. En este caso, hasta los 200 kilovatios hora consumidos, la tarifa para residenciales es de 53.57 bolívares por kilovatio hora. Entre 201 y 1100 kilovatios hora consumidos, la tarifa aumenta a 61.73 bolívares por kilovatio hora consumido. Y bueno, superior a 1100 tenemos la tarifa que ya les voy a mostrar cuando desaparezca la barrita. Ok, fíjense en este caso. Tenemos que consumimos 790,58 kilovatios hora al mes. Entonces, los primeros 200 kilovatios hora consumidos los vamos a pagar a esta tarifa. Es decir, 200 por 53.57 nos da un total de 10.714,11 bolívares. Luego, el restante, que sería restar 790 menos 200, es decir, 590,58, lo vamos a pagar a esta tarifa y nos genera este subtotal. Ahora, el monto a cancelar sería la suma de estos dos subtotales, es decir, 47.170,73. Y de esta forma se hace una estimación del consumo de energía eléctrica, y esto para dar respuesta a las tareas que les asigné previamente. Ok, ahora bien, ahora ya habiendo verificado lo que es el medidor, su buen funcionamiento y todo ello, pasemos a un último concepto que está relacionado con el ahorro de energía eléctrica. Y el ahorro de energía eléctrica no es más que el uso racional y eficiente de la energía. Resulta que en Venezuela, en nuestro bello país, a pesar de que la energía eléctrica se obtiene en su gran parte de forma limpia, como lo es la hidroelectricidad o de fuentes de energía hidroeléctrica, pues tenemos que usarla de forma eficiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
en los últimos años se nos ha venido mucho recalcando el fenómeno de lo que es el Niño, que es extrema sequía. Entonces, si nosotros utilizamos la energía de forma irracional, pues consumimos más de la que necesitamos, entonces los embalses van a comenzar a bajar de forma drástica y por ende no van a poder surtir de demanda al país. Una forma de paliar este problema es a través de las fuentes de generación termoeléctrica, pero la energía termoeléctrica se obtiene a través de un combustible fósil o de una fuente de energía primaria que la quema del mismo o esa energía primaria pues acarrea un alto costo al medio ambiente. Entonces por ello debemos utilizar la energía de forma eficiente y racional. De esta forma concluimos la estimación del consumo de energía eléctrica, lo que es la introducción a la materia. Pasemos a la unidad 1. Viene lo interesante. Circuitos eléctricos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí con el propósito de generar, transportar o distribuir energía eléctrica. Fíjense aquí. Aquí existe una fuente de suministro y un medio a través del cual se distribuye la energía eléctrica a los clientes, que son los consumidores. Aquí se encuentra un esquema más desarrollado donde la energía es obtenida por medio de una fuente primaria, energía eléctrica, y esto es como tal los elementos activos. Existe un medio de comunicación con la carga, que es el medio a través del cual se distribuye la energía eléctrica, y los elementos pasivos o carga, que son los que consumen la electricidad. Aquí podemos ver un circuito eléctrico, pero a muy gran escala, donde la energía eléctrica es obtenida por medio de fuentes hidroeléctricas o agua o embalses, donde esta energía potencial acumulada aquí en el agua se transforma en energía cinética que hace mover esta turbina, y como posteriormente vamos a ver, ese movimiento pues va a producir electricidad. Esa electricidad se transforma, se eleva de niveles de tensión y es transmitida por medio de un tendido eléctrico o de líneas de transmisión, los cuales van a estaciones, a subestaciones, para disminuir los niveles de voltaje y poder distribuirlos a los clientes o consumidores, como lo son industrias, casas, escuelas, edificios, alumbrado eléctrico, entre otros. De los circuitos eléctricos debemos analizar lo que son las variables eléctricas. Tenemos la intensidad de corriente eléctrica, que es el flujo de cargas desde un punto de mayor potencial a otro punto de menor potencial de circuito. La unidad son los amperios, y la expresión matemática es esta que está aquí, donde podemos ver que la corriente depende de la variación de la carga en el tiempo. Pasemos a la tensión o diferencia de potencial. ¿Es la cantidad de energía transferida por unidad de carga o es la cantidad de energía requerida para mover una carga a través de un elemento? Unidades, voltios. Esta es la expresión matemática. El voltaje depende de la variación del trabajo respecto a la carga, como anteriormente les comenté. Habiendo definido voltaje y corriente, tenemos que tener claro lo que es el convenio de los elementos pasivos, muy importante para la resolución de circuitos, donde la potencia absorbida por cualquier elemento se determina multiplicando el voltaje por la corriente que entra por el terminal positivo. En este caso tenemos dos tipos de elementos, tenemos elementos activos y elementos pasivos. Ya vamos a ver lo que es eso. Un elemento activo se simboliza de esta forma, así, y la corriente sale por el terminal positivo. Normalmente es el que suministra la energía. Y un elemento pasivo se simboliza de esta forma y la corriente entra por su terminal positivo. Es importante que para calcular la potencia absorbida o entregada por un elemento tengan en cuenta esto: convenio de los elementos pasivos. Ahora bien, pasemos a la potencia. La potencia no es más que la variación en la entrega o absorción de energía respecto al tiempo. Es la cantidad de energía que se consume
un tiempo determinado. La unidad de la potencia son los vatios. Y aquí podemos ver que la potencia se calcula como el producto de la corriente por el voltaje. Esta es su expresión matemática. La variación de la energía en el tiempo. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la energía, que es la cantidad de potencia eléctrica consumida o generada en un determinado instante de tiempo. Unidad, vatios hora. Se calcula de esta forma, como la integral de la potencia en el tiempo. Y fíjense aquí, tenemos esta gráfica de la potencia en un determinado instante de tiempo. Si nosotros calculamos el área bajo la curva de esa gráfica, que sería lo equivalente a la integral, podemos obtener la energía entregada o consumida en un determinado instante de tiempo. Ok. Ahora pasemos a lo que son los elementos circuitales. Los elementos circuitales, pues como la palabra lo indica, son todos aquellos elementos que conforman un circuito eléctrico. Entre ellos podemos tener los elementos activos, que son aquellos que generan energía eléctrica, y esa energía eléctrica se puede obtener o generar partiendo de otras fuentes de energía. Un ejemplo palpable de la vida real de un elemento circuital activo es el Guri, ¿sí? Porque en el Guri es donde se genera la energía eléctrica de nuestro país. Entre los elementos activos tenemos a las fuentes de tensión ideal, que son aquellas que mantienen una diferencia de tensión entre sus terminales sin importar la cantidad de carga que yo le conecte, y las fuentes de corriente ideal, que son aquellas que van a suministrar una cantidad de corriente determinada, para lo cual pues diga que está diseñado sin importar la carga que yo le conecte. Bien, ahora pasemos a lo que son los elementos circuitales pasivos, que son aquellos que disipan o almacenan energía. Ellos pueden disipar energía en forma de calor o la almacenan en forma de los campos magnéticos o eléctricos que se generan en su interior. Entre los elementos circuitales pasivos tenemos el resistor, cuya principal función es disipar energía eléctrica en forma de calor. Su principal propiedad es la resistencia y va a depender de la resistividad del material, la longitud del mismo, del resistor en este caso, y del área de la sección transversal del resistor. Se representa circuitalmente de esta forma. Un inductor es un elemento que almacena energía en el campo magnético que se crea en su interior. Su propiedad, la autoinductancia, depende de la permeabilidad magnética del material, que puede ser aire, puede ser ferrita, puede ser cualquier material ferromagnético. Depende de la longitud media del núcleo, depende del área de la sección transversal del núcleo y del número de espiras. Un inductor pues no es más que un cable enrollado alrededor de un núcleo. Ese núcleo, pues como les comenté, puede ser aire, puede ser ferro, puede ser un material ferromagnético, y se representa circuitalmente de esta forma. Por último, pero no menos importante, tenemos al capacitor, que almacena energía eléctrica en el campo eléctrico que se crea en su interior. La propiedad del capacitor, la capacitancia, depende de la permitividad eléctrica del dieléctrico o del material dieléctrico que se encuentra entre las placas. Depende del área de las placas y depende de la distancia a la cual están separadas las placas. Las unidades de la capacitancia son los faradios. El capacitor se representa circuitalmente de esta forma. Se me olvidó comentarles que la unidad de la autoinductancia son los henrios o henry, y la unidad de la resistencia son los ohmios, ohms. Para concluir, tenemos las relaciones de tensión-corriente de los elementos anteriormente mencionados. En cuanto al resistor, el voltaje del resistor va a depender directamente proporcional de la resistencia por la corriente que circula a través de él. Esto de aquí se llama ley de Ohm. Aquí tenemos la resistencia, voltaje, corriente. En cuanto al inductor, el voltaje del inductor va a depender de la inductancia y de la variación de la corriente en el tiempo que circula a través del inductor. Es decir, que si por allí circula una corriente constante, ya vamos a ver lo que es una corriente constante en la siguiente clase, es decir, una corriente que no varía en el tiempo,
esta derivada pasa a ser 0. Por ende, el voltaje en el inductor sería 0. Repito, cuando el inductor es alimentado por una corriente que circula a través de él, y esa corriente, su propiedad es que es constante, no varía en el tiempo, el voltaje a través de él es 0, es nulo. Entonces, el inductor se comporta como un cable o como un cortocircuito. Y esto de aquí se conoce como ley de Faraday. Hablando del capacitor, la corriente que circula a través del capacitor va a depender de la capacitancia por la variación de voltaje en el tiempo. Como sucedió en el caso anterior, si el voltaje con el cual alimentamos al capacitor es de naturaleza constante, es decir, no varía en el tiempo, esta derivada vale 0. Por tanto, la corriente que circula a través del capacitor sería 0. Es decir, este señor, cuando yo lo alimento con una señal constante, se comporta como un circuito abierto, como un cable corto, como un cable que se cortó, pues. Bueno, con esto de aquí concluye nuestra primera clase de electrotecnia. Espero sea de utilidad. Por favor, si tienen dudas, consulten, no duden en preguntar. Y bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense.